Hoy traemos al canal la Aprilia Touareg 660. Después del éxito montando este motor en la RS y en la Tuono, pues Aprilia decide meterse en la categoría Trail y sacarle más provecho a este motor, creando esta máquina que realmente, después de varios días que he estado probándola, puedo decir que pues apunta muy alto tanto en carretera como en campo. Por lo tanto, el sentido de moto trail al 100% en esta Aprilia, que hoy desgrano y os cuento todos los detalles y lo que me ha parecido en las diferentes situaciones en las que he probado. Bueno, pues es un buen momento para darle una vuelta en detalle a esta bella Aprilia, como no puede ser de otra manera. ¿Quién se imagina una Aprilia que no sea bonita, no? Yo creo que esta también lo es, con su estilo pues dakariano, Touareg, su estilo desértico, ¿no? Pero bueno, estética aparte, que yo creo que salta a la vista, que es siempre muy lograda, y también particularmente en este color rojo y negro. La verdad es que a mí particularmente me gusta mucho la decoración que le han dado, porque mezcla pues esos colores que estoy mencionando, que son muy habituales de las motos de carreras de Aprilia. Bueno, pues empezando por detrás, vemos que esto es un accesorio que ya lo vimos en Guzzi, en la V85 TT, ya que es el mismo fabricante el que se lo hace. Y bueno, dice aquí Manufactured by Mytech, hecho en Italia. Tremendamente buena calidad, muy robusto, absolutamente muy robusto. Y bueno, la única pega que le puedo ver es que, bueno, pues que es pesado, porque de hecho lo quité el otro día para probarlo en el banco, la moto, sin el cofre, y pesa bastante, pero bueno, es parte de la robustez que tiene. Entonces, asimismo, la moto incorpora estos rack que lleva, estas herrajes que son independientes. Me he fijado en que puedes montar uno para llevar solo, como llevo yo ahora, esta parte de atrás, el top case, o puedes montar también para llevar las maletas laterales, que en este caso yo omití llevarlas porque me parecen, bueno, interesantes para quien quiera realmente hacer viajes largos y necesite esa capacidad, pero la verdad es que para el día a día un uso, bueno, normal en mi caso, ya digo, normal, lo normal es lo que hace cada uno, ¿no? Pero bueno, en mi caso pues yo le montaría nada más que como lleva, y por eso me dejé en el concesionario las maletas laterales. Y luego, si empezamos a mirar, pues bueno, la cantidad de aluminio que trae, basculante, el diseño de la patilla fundida también en aluminio, denota calidad por los cuatro costados. Aquí nos tenemos que detener en el sistema de palanca, porque es un sistema que quizás daría para intentar mejorar un poco esa dureza que tiene el motor. Tiene un cambio que, si bien que es muy preciso y no salta nunca y entran muy bien las marchas, es duro para el día a día, y más duro que la media, ¿no?, de motos que normalmente he probado hasta ahora, o motos 3, o motos, digamos, de un tipo de motor ya mediano o grande, como se puede considerar un 660. Y entonces, bueno, pues digo que quizá cambiando, no sé, pero bueno, esto ya serían modificaciones que tendría que hacer uno pues de manera particular. Yo, como siempre estoy pensando en modificar las cosas, pues no le veo problemática, pero desde luego que la problemática está ahí, ¿no? Es uno de los puntos que Aprilia tiene que resolver en la próxima actualización de este modelo. Aquí vemos también que se le han incorporado unas defensas que pueden ser interesantes, porque yo, probando en el campo con estos neumáticos Pirelli, pues que van bastante bien en carretera, que van bastante bien en todo uso, pero en campo, en arena, tuve varios momentos que se descontrolaba la moto. Le falta taco, y sobre todo, como este taco lo trae muy cerrado aquí para poder ir en carretera, pues bueno, en la arena desde luego que le faltaba aquí una separación más grande. Y eso es una cosa, bueno, pues que es un compromiso que hay que aceptar, y cada uno que tenga esta moto pues tendrá que aceptar si llevar neumáticos más orientados al asfalto o al campo, o algo mixto, más o menos como lo que trae. Siendo una moto que funciona también en el campo, pues la verdad es que yo casi que me inclinaría a llevar unos que fueran más, pues eso, de off-road más que otra cosa.
Aquí tengo el radiador, que me ha llamado la atención lo bonita de esta rejilla, para que piedras y demás no lo agujeren, y esto me recuerda a lo que hacemos con los radiadores del TT, de la Isla de Man, que había que taparlos siempre con todo tipo de rejillas para las piedras a 200 por hora. Hablando del radiador, el segundo problema, yo diría más grave de esta moto, además de, quiero decir, del cambio, es el calor que se transmite por aquí a las piernas, y esto es un problema en una zona, pues en un día como hoy, y en una zona como Almería, en plena ola de calor con 40 grados. Es un problema, genera demasiado calor, te lo echa aquí a las piernas y te abrasa. Entonces, bueno, quizás se pueda ver desde otra óptica. La óptica es que si vives en una zona fría, pues tienes calefacción gratuita en las piernas todo el año. Entonces, bueno, pues, pero eso tiene que saberlo el usuario que vaya a adquirir esta moto, que por la razón que sea, se transmite los flujos del aire del radiador, entran y van cayendo a la zona de aquí, justo de las piernas. Yo creo que Aprilia tendrá que revisar eso y dirigirlo de alguna manera, todo ese calor, porque la verdad es que se nota mucho cuando llevas la moto. La cúpula esta no es original, cubre muy bien, la veo una opción idónea. Hay gente en el propio concesionario, me dijeron que bueno, que hay gente que ve que estas protuberancias laterales, pues estéticamente, bueno, pues desde luego la original, que es mucho más chiquitita, porque queda muy bonita, muy coqueta, pero esta queda muy práctica, y yo sin duda que se la pondría a esta moto. ¿Qué decir del apartado frenos? Que el apartado frenos, la moto frena como una MotoGP. La moto frena de maravilla y no les falta un freno en ningún momento, y pone en apuros, no lo llega a poner, porque esta horquilla es impresionante cómo trabaja, otro detalle de calidad, no solo en campo, sino en carretera. Y como digo, pues muy bien de frenos, que además, pues bueno, son, en fin, que hay varios modos de conducción que podemos conectar, desconectar, ABS, y eso es muy multiconfigurable en una moto muy avanzada tecnológicamente. El motor, una maravilla, como ya voy comentando durante la prueba, en potencia, en suavidad, y bueno, y el escape, que no es demasiado, es voluminoso. Lo que pasa que aquí, al estar, digamos, que cubierto por estos herrajes de la maleta, parece que está ahí un poco oculto, pero sí que es voluminoso, sí. Lo que pasa es que bueno, que contiene muy bien el sonido, y le da, bueno, pues aunque le da una nota que es agradable, no es súper callado, pero tampoco es de los que más ruido hace. Y por otro lado, pues el sistema de luces, que cumple muy bien su cometido, y de nuevo, pues estéticamente tiene el sello aquí de Aprilia. Y bueno, llamándose Touareg, me voy directamente al desierto a probarla, porque bueno, el enfoque de las trail últimamente ha sido muy asfáltico, y quería ver si esta Aprilia Touareg rompía esa tendencia, y efectivamente es una moto que va muy bien en campo. ¿Por qué? Porque es una moto compacta, porque es una moto con un buen reparto de pesos, una moto con unas excelentes suspensiones, con un gran recorrido, las suspensiones trabajan muy bien, la posición de conducción es muy cómoda en campo, sobre todo para ir de pie. Ya tanto por las estriberas, por la altura del manillar, y la verdad es que es una moto que si le pones unos neumáticos específicos de campo, pues va de maravilla, pues acompañado, como digo, con ese motor, con esos grandes medios, y con esa potencia final de 80 caballos, que bueno, si quieres correr, corre más que de sobra. Excelente en este aspecto. Y por aquí arriba, pues la calidad de fabricación sigue saltando a la vista, ¿no? Me gusta este soporte que puede utilizarse para coger aquí por un teléfono, un GPS o algún otro dispositivo que se necesite llevar. Tenemos aquí las piñas para navegar con los menús, que se trabaja muy bien con ellas, excepto quizá esta del control de velocidad, que bueno, que tienes que hacerte, yo todavía le doy así y quizá tendría que darle de esta manera, pero lo vería más intuitivo, el control de velocidad que se usa mucho, pues algo más cerca aquí, algo más ergonómico. Los puños de Aprilia son fantásticos, esto hay que tomar nota de
del modelo, porque esto se lo pondría yo a cualquier moto. Qué cómodos que son, qué bien estudiados, qué ergonómicos y qué dureza, el grado de dureza ideal para no molestar y que sea muy cómodos de llevar. Unos espejos pequeños, unos espejos, a ver si se me ve, sí, unos espejos que cuesta un poco, una vez que los pones en su sitio, bueno, ves lo suficiente, pero desde luego no han sido demasiado generosos aquí, ¿no? Y el asiento, que por el mullido, la densidad del mullido, la forma, la sujeción que da en la frenada en cualquier momento, que te puedes cambiar un poco de postura, ir un poco más apretado aquí, un poquito más echado luego hacia atrás, cambiar de posición, lo veo fantástico. La anchura te deja muy bien llegar al suelo, a pesar de que es una moto relativamente alta, pero yo llego muy bien con mi 1,72 y creo que gente más alta también va a llegar también muy bien, y gente más baja, pues bueno, con un poquito de dificultad, pero es una moto que no es excesivamente ancha, y eso facilita mucho. Y luego para el pasajero también muy correcto, aunque no es excesivamente ancho, y con una tela aquí de un material antideslizante muy interesante, un material técnico, desde luego que muy buena realización. Y aquí en las estriberas encontramos otro compromiso. ¿Por qué? Porque bueno, aquí está esta goma que está muy bien y que quita parte de las vibraciones, que además creo que se puede desmontar si quiere utilizar solo campo, y que yo creo que en carretera necesitaría un poquito más de goma todavía vibra un pelín, sobre todo cuando va a muy alta velocidad, lo cual es ilegal en España de cualquier modo, o sea que bueno, pero que sepáis que bueno, un pelín de vibración va a tener, pero que es un compromiso que ha tenido que hacer Aprilia, que me parece muy bien conseguido. Difícil conseguir que vibre menos sin ya cubrirlo entero de goma y que luego en campo te resbale y más, o sea que es difícil hacerlo esto mejor, y un compromiso ahí bien resuelto. En autovía va muy bien, ahora os cuento por qué, pero quería ver, curiosamente, ya que tengo el ordenador de a bordo, el consumo a 90 mantenidos. Aquí lo tenemos, 3,3, 3,4 y como digo, va muy bien. ¿Por qué? Por esa cúpula que es accesorio que cubre perfectamente, por el control de velocidad y por la comodidad del asiento. Ahora vamos a ver a 120, 5,3, 5,4 a 120 mantenidos, con lo cual, bueno, pues nos hace una idea del consumo que nos puede hacer este motor 6. La iluminación delantera es correcta y bueno, al ponerla larga se aumenta un poquito la amplitud, aunque no la distancia, pero bueno, es suficiente para esta moto. Y qué gozada, ahora sí, qué bien va también en asfalto. Y es que el secreto yo creo que está en el compromiso que han alcanzado Aprilia en el chasis al llevar esta moto una rueda delantera de 21 pulgadas, porque lo normal es que con esta rueda de 21 pulgadas pues la moto flaneara un poco delante, no tuviera la precisión que tiene, que sin embargo tiene. Entonces esta combinación de neumáticos Pirelli con el chasis, reparto de peso y geometría que ha encontrado Aprilia, pues la hacen que prácticamente se comporta como una supermoto o como una trail con neumáticos con llantas de 17 adelante. Y es pues un absoluto goce. Y la segunda parte o clave en carretera es el motor, el empuje que tiene a partir de 3, 4, entre 4 y 5.000 vueltas, sale como un tiro y bueno, la verdad es que la diversión está asegurada y la manejabilidad pues absolutamente al máximo nivel. Bueno, sobre la ergonomía os quiero hablar rápidamente de que la moto tiene un asiento muy cómodo, como ya he comentado alguna vez, y está muy bien dimensionado, y el padding la zona esta de espuma que tiene aquí adelante te ayuda también los movimientos en campo muy bien. La moto es compacta y bueno, todas las medidas muy correctas, pero tiene una curiosidad, una particularidad que quiero comentaros. Bueno, para subirse es una moto alta y bueno, no es para estar subiéndose y bajándose constantemente. Si mides 1,72, recuerdo para el que esté viendo este vídeo. ¿Cómo llego al suelo? Pues con los dos pies igual. Este de la derecha no lo podéis ver, pero el de la izquierda sí. Con 1,72 llego así, llego justillo. Más alto ya no estaría cómodo. Y un poquito más bajo, pues quizás sí, para mi estatura, 1,72. La curiosidad viene de lo siguiente. Te subes y la sensación es de que respecto a la altura del asiento, el manillar está un poco elevado de más. No parece natural, parece que está un poquito metido aquí, colgado del manillar, ¿no?
Y bueno, en carretera, pues en ciudad, en fin, carretera tienes que hacerte a ello mientras vayas sentado. Pero, y quizá esta es la razón de ser de esta altura, si tú haces campo y resulta que cuando haces campo muchas veces te pones de pie, encuentras que el manillar está en la posición perfecta. Perfecta para circular por pistas, caminos en versión en puesto de pie encima de la moto. Así que esta puede ser la razón por la que esté así. Y se me ocurre pensar qué bonito sería tener un sistema de dos alturas variable para el manillar. Uno para posición carretera a ciudad y otro posición campo con 2 centímetros más elevado. ¡Qué golfo! Otra vez en la carretera. Escuchad el sonido ahí de la caja de admisión embriagador, y ahora un poquito más de sonido, este directo sin filtro desde el motor. La moto, por supuesto, pasó por el banco de pruebas HHM, análisis que tenéis en un vídeo separado, pero ya os adelanto que, como buena moto europea, no así la japonesa o las asiáticas, calcó y dio los resultados que Aprilia anuncia. Bueno, pues tras 4 días dando vueltas y probando esta Aprilia Touareg para vosotros, ha llegado el momento de dar un poco mis conclusiones. Os voy a hablar de lo que más me ha gustado de la moto y lo que menos. Vamos a empezar por lo que más me ha gustado. Es una moto que parece una cosa obvia, ¿no? Porque es una trail, pero es una moto que puedes tener una sola moto. Es decir, para aquellas personas bueno, pues que quieran tener una moto que vaya muy bien en campo y muy bien en carretera, pues que es el concepto trail de toda la vida, ¿no? Pues Aprilia lo ha reencarnado en esta moto que realmente eleva esas prestaciones en ambos ámbitos a un nivel pues altísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviera que tener una sola moto, desde luego, y a lo mejor no pudiera, yo qué sé, tener una scooter o tener una moto de carretera, una moto de campo, con esta moto se podrían conseguir niveles de satisfacción en cualquier ámbito pues muy, muy alto, y esto es una virtud muy, muy especial. Segunda virtud que destacaría: compromiso entre comodidad y deportividad. Siendo una moto tan deportiva, tanto en campo como en carretera, es excelente en la comodidad, porque el asiento principalmente, que es una maravilla, cómo está hecho por la densidad, las formas, es muy cómodo, más luego la ergonomía general de la moto, el tacto de los puños, la suavidad del motor, pues hace que sea muy cómoda, incluso para viajar. Y eso, conjuntado con lo excelentemente deportiva, lo ágil que es algo que tampoco veo en el mercado o no había visto hasta ahora en ninguna moto. Otro punto a favor. Luego, si queréis, pero ya prácticamente lo he englobado en lo que he dicho, puedo decir que el chasis es una maravilla por cómo se comporta en campo. Lo bien que transmite información, la postura de conducción en campo, fantástica. El peso relativamente contenido para el tamaño y la moto que es, está muy contenido. Y luego, por otro lado, la otra parte principal, el motor. El motor es una maravilla en cuanto a lo suave que es en pocas revoluciones, luego lo fácil que sale acelerando, y el par que tiene en medio régimen es tremendo, y tanto en campo como en carretera es una maravilla. Tiene tanto par que si no llevara el control de tracción sería un verdadero problema, sobre todo en campo, no tanto en carretera. Entonces, bueno, puntos realmente a destacar: el chasis, ese equilibrio que ha conseguido Aprilia, fantástico. El motor es una maravilla. ¿Cómo va en campo y cómo va en carretera? Pues lo mismo, ¿no? Por lo que estoy diciendo, en campo va muy muy bien, para ser una moto, pues eso, de 200 kilos, y una moto, bueno, pues que de cierto tamaño. Solo cambiándole los neumáticos conseguiría una moto que en campo iría muy, muy seguridad y con mucha rapidez. Y en carretera se comporta prácticamente como una supermotor, con estos Pirelli que trae mixtos. O sea que si a esta moto se le pusiese un neumático todavía más asfáltico, sería, porque las tumbadas que te puedes meter. Aquí ahora mismo estoy en esta carretera de montaña y es que he tenido que parar, y la sonrisa en la boca es que no me la quitaba, porque aumentas el ritmo y ves que la moto no se mueve, no tiene ningún vicio, no subvira, frena de maravilla, y conseguir todo esto además
con esa combinación de rueda 21 delante, magnífico. Y también, bueno, por último las prestaciones son muy buenas, porque ya digo, el peso relativamente contenido, pero el motor es muy rápido, la aceleración es muy buena, y bueno, la calidad de suspensiones, tanto en campo como carretera, porque yo no he tocado nada, son regulables, y me parece que van muy bien. En carretera puedes decir, van un poco blandas, pero es que te da mucho feedback, te da mucha información y permite frenar muy tarde, tumbar la moto, la tumbas con una agilidad tremenda, con el pensamiento. Eso me ha encantado, no tienes que hacer ningún movimiento raro para que vaya entrando las curvas. Solamente contrabalanceando para un lado y para otro, abre acá y sale como un tiro. Total, conseguir ese nivel de prestaciones en ambos escenarios tan dispares, el campo y la carretera, sin tocar, y no he tocado nada de suspensión y me parece que están muy acertadas como vienen, pues es otro logro fantástico. Por último, que dos cosas relativamente graves. Ya lo he mencionado, el calor que emite el radiador por esta zona, ya digo, en zonas a lo mejor frías o en invierno puede ser incluso una ayuda porque te calienta las rodillas, pero aquí en el desierto a 40 grados en verano como estamos ahora es un martirio, y bueno, pues te hace ir con las piernas muy abiertas, porque si no es que te vas quemando las rodillas. Y es una pena porque seguramente, bueno, pues los ingenieros aquí podrían hacer algo para modificar ese flujo y que no fuera dirigido a las piernas, o que tuviese algún tipo de trampilla, porque a lo mejor, ya digo, ya rizando el rizo en invierno incluso podría ser interesante. Y el segundo punto que yo veo sí un poco débil finalmente es el cambio, porque bueno, pues tiene una cierta dureza, aunque es muy preciso, aunque entra muy bien las marchas y nota el mecanismo, digamos, mecánico, cómo trabaja muy bien, pero sin duda que es un poco duro, y eso también lo hace un poco lento. Entonces, bueno, pues ha habido veces, como ayer, por ejemplo, que siendo una moto de todo uso, pues salí a darme una vuelta con unos zapatos un poco más finos y hasta dolía un poco hacer el cambio de la palanca, ¿no? Entonces, esos son dos temas que yo creo que la marca tiene que pulir en un conjunto que, por otro lado, es absolutamente excelente, que a mí me ha encantado. Así que bueno, pues estas son mis conclusiones. Esta es la Aprilia Touareg 660. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os veo pronto en la siguiente video prueba. Gracias y hasta pronto.